Amantes del género negro, del misterio y del thriller, bienvenidos a La Gota de Sangre. Este año ha sido un año terrible para las letras españolas. Desde La Gota de Sangre quiero hacer un pequeño homenaje a los escritores de género negro que han fallecido este año. Domingo Villar, Javier Abasolo, Fernando Marías y María Antonia Oliver. Comenzaba 2022. En Madrid, Nueva York o Río de Janeiro, miles de personas salieron a las calles para festejarlo. En España, algunos celebraron la entrada de año en la playa. Las altas temperaturas no parecían propias de un mes de enero. Seguíamos preocupados por el COVID. Esta vez se alertaba sobre la variante Omicron, contagios masivos, vacunas sí, vacuna no, centros de atención primaria saturados. El 5 de febrero fue sábado. El gobierno anunció el fin del uso de la mascarilla en espacios abiertos. Babelía llevaba a portada el siguiente titular: la novela negra en español vive una era dorada. El 5 de febrero falleció Fernando Marías a los 63 años. Fernando Marías sabía que quería ser escritor desde muy temprana edad. La verdad es que cuando dejó Bilbao para ir a Madrid a estudiar, ya iba con toda esa intención. Y afortunadamente para él, pues con su primera obra, La luz prodigiosa, pues se abrió el camino a la literatura con un premio como el Ciudad de Barbastro. Ganó premios de mucha envergadura, como es el Premio Nadal, el Ateneo de Sevilla, el Premio Primavera, el Biblioteca Breve. Así que su carrera fue siempre de la mano de los premios literarios españoles de más calibre. Su trayectoria literaria incluye, además de muchas novelas, pues muchos guiones y muchas adaptaciones al teatro. Nos encontramos por primera vez en una antología que había dirigido Juan Ramón Biedma, en donde Fernando Marías participaba con uno de los relatos. Hicimos H Negra y luego hicimos Frankenstein reestructurado. En ambos casos, Fernando fue el coordinador y director del proyecto. Así como con La isla del padre, Fernando exploró su relación con su padre y con Bilbao y con la infancia. En el caso de este libro, Fernando aborda el alcoholismo, el tema del alcohol y su relación con Verónica, la que fue su mujer durante más de 20 años. Fue una persona que tuvo un impacto muy grande en mucha gente joven a la que siempre apoyó y ayudó a abrirse camino en este difícil campo que es el mundo de la literatura, el mundo del cine, el mundo del teatro. Comenzaban a llegar noticias alarmantes sobre Ucrania, cierre de embajadas, efectivos militares desplazados. Entre las noticias se colaba que 4 españoles aspiraban a ganar un premio en la 94 edición de los Oscars. El 10 de febrero fue jueves. La Vanguardia hablaba de los nuevos hábitos culturales tras la pandemia. El sector del libro aumentaba su cuota de mercado con nuevos lectores y en los rankings de los más leídos, los autores españoles alcanzaban los primeros puestos. Ese 10 de febrero falleció María Antonia Oliver a los 75 años. Podríamos decir que es la pionera antes que las pioneras, es decir, que sería esa escritora muchas veces de novela negra que durante los años 80 ya empezó a escribir este tipo de literatura. Normalmente tenemos o pensamos que es Alicia Jiménez Barlet muchas veces quien empezó a escribir novelas policíacas con una protagonista policíaca. Pues no, en los años 80 ya tuvimos a Lourdes Ortiz con Picadura mortal y también tuvimos a María Antonia Oliver. María Antonia Oliver es una escritora mallorquina que escribía en lengua catalana, pero que durante los años 80 escribió una trilogía. Lo que la hace particularmente interesante esta trilogía es que además empieza como un juego literario, es decir, que María Antonia Oliver debuta con este personaje que se llama Loni Aguiu, debuta gracias a un colectivo literario que empiezan a publicar libros de narrativa popular. Concretamente, el debut de Loni Aguiu se produce en un libro que se titula Negra y consentida. Que María Antonia Oliver escribiera novela negra en los años 80 se debe principalmente a 2 cuestiones. La primera es que es muy lectora de narrativa popular en sus tiempos de adolescencia y de juventud. Y luego no hay que olvidar que María Antonia Oliver se casó
con el escritor Jaume Fuster, que es uno de los pioneros, junto a Manuel Vázquez Montalbán, de la novela negra en España. Y siempre Jaume Fuster le hacía la broma de que tenía que leer a Dashiell Hammett, que si no se divorciaría de ella, ¿no? La trilogía forma parte, son 3 títulos: Estudi Lila, Antípodas y El sol que fa l'ànec. La principal particularidad es que son novelas narradas en primera persona por un personaje femenino, que, como he dicho, es Loni Aguiu. Son novelas muy feministas, que de algún modo pues hablan de la condición femenina durante aquellos años, y la particularidad es que es un personaje completamente alejado del estereotipo Miss Marple de Agatha Christie. Es un personaje que lo podríamos relacionar con el detective Harboy. Y lo que es interesante también es ver un poco ese retrato de Mallorca, que a pesar de ser un detective que viaja por Barcelona, por Australia, por Alemania, siempre está la visión mallorquina y el retrato de la isla de Mallorca, ¿no? Quizás si hubiera escrito en español sería una autora mucho más reconocida y mucho más divulgada entre el mundo de la novela negra y de la novela policíaca, pero tuvo mucho éxito durante los años 80, hasta tal punto que la trilogía se tradujo al inglés, al alemán y también traducida en la Série Noire de Gallimard. Por lo tanto, estamos hablando de una autora consolidada, la pionera, como digo, antes de las pioneras, y una autora pues que falleció hace relativamente poco y que merece la pena pues que podamos continuar leyendo sus textos y su trilogía protagonizada por este personaje. El interés por las crisis políticas en el gobierno y las guerras fratricidas de la oposición dieron paso a un problema mayor. Estallaba la guerra ruso-ucraniana. El 28 de marzo, Alberto Mielgo obtuvo el Oscar al mejor corto de animación por El limpiaparabrisas, en una edición salpicada por la polémica. El 7 de mayo fue sábado. Carlos de Inglaterra sustituyó a su madre por primera vez en el Parlamento británico. Ese 7 de mayo fallece Javier Abasolo a los 65 años. Desde la editorial Erein queremos recordar a José Javier Abasolo, escritor de novela negra. Acudió por primera vez a la editorial en 2010 y desde entonces ha publicado varias novelas. La última, El país equivocado, que tuve el placer de trabajar con él en sus últimos meses. La verdad que se implicó muchísimo en la novela, quería verla publicada y logramos que al final pudiera verla. Es autor de, he dicho, muchas novelas negras y también ha recibido muchísimos premios. Ganó el premio de novela Prensa Canaria en 1996, el premio García Pavón en 2005, el premio Farolillo de Papel del Gremio de Libreros de Vizcaya en 2006 y por último el premio Bruma Negra en 2015 por la totalidad de su obra. Y una de las cosas que más se menciona sobre él es su gran maestría a la hora de escribir las novelas, pero también su fondo. Era una persona maravillosa y muy amigo de todos los compañeros que ha ido haciendo en Erein. Comienzan los problemas de suministro energético en Europa. El 12 de mayo se publicó la primera imagen del agujero negro masivo descubierto en el centro de la Vía Láctea. Chanel quedó tercera en el Festival de Eurovisión. El 18 de mayo fue miércoles. En la portada de La Vanguardia citaban a Audrey Azoulay, directora general de la UNESCO. Necesitamos a los intelectuales en el debate público, decía. Ese 18 de mayo fallece Domingo Villar a los 51 años. Domingo Villar era el autor más especial probablemente que he conocido en mis 25 años como editora. Era un autor que hacía años ya que había traspasado la frontera de ser solamente autor para convertirse en amigo, y para todos nosotros en Siruela era una persona realmente cercana. Tuvo una vida literaria corta, Publicó 3 libros de la serie del inspector Leo Caldas: Ojos de agua, La playa de los ahogados y este último, El último barco. Además de un libro que casi le arrancamos de las manos, de todos sus cuentos que tanto nos divertían y con los que tanto disfrutamos todos mucho tiempo, algunos cuentos completos.
Domingo era una persona, como he dicho, cercanísima a nosotros en la editorial. Ya es famosa su historia de los 10 años que tardó entre el segundo y el tercero de los libros, los 10 años que tardó en escribir y en publicar este último barco. Y durante el último año de este periodo, él pasó mucho tiempo aquí en la editorial con nosotros. Él vino a terminar el libro, vino a trabajar con nosotros, participó como uno más del equipo en la realización del libro, decidió sobre la portada, sobre el interlineado, sobre la tipografía, sobre el número de páginas, sobre todo. Y bueno, pues para nosotros siempre será un recuerdo absolutamente extraordinario y una persona a la que no podremos olvidar. Todavía nos pasa a todos cuando entramos en la editorial y que queremos ver la cara de Domingo. Y esas son las personas que dejan huella y como autor también dejará huella en la memoria de todos los lectores. Tras la crisis del COVID irrumpía una nueva epidemia, la viruela del mono. El verano tiñó de fuego gran parte de la península. El 8 de septiembre moría Isabel II de Inglaterra. El 11 de septiembre fallece el escritor y articulista Javier Marías. Tenía 70 años. El 12 de septiembre el tenista Carlos Alcaraz gana el US Open y se convierte en el número 1 más joven de la historia. 2022 ha sido un año trágico para las letras españolas y aunque suene manido y sea poco reconfortante, al menos nos quedan sus libros. Tu t'inventes una història que és mentida, però el que vols és explicar la veritat de les coses. La noche me susurraba que no dejara de perseguir mis sueños. Si me hubiera pedido que volara, yo habría extendido los brazos y habría volado. Para, de un modo indirecto, profundizar en aquella investigación que dejó pendiente y que al final quiere llevar a cabo. Entonces, vuelve como siempre, pletórico, y como ya he dicho al principio, vuelve en su versión original. Y don Alfredo, arremangado, se dedicaba a su tarea con laboriosidad, haciendo descansos cada 20 curaciones para sumergir la mano en agua con hielo antes de retornar jubiloso a la faena. Durante muchos años las bofetadas del santo resonaron a diario en el Valle de Luya. Se apagaron con él una tarde de agosto, pero ninguno de los que lo conocimos lo olvidó. Y ya está.